Las colinas de Derbyshire se alzaban bajo un cielo perpetuamente gris, como si la naturaleza misma guardara luto por el alma del dueño de aquellas tierras. La mansión de Stonecliff, una estructura imponente de piedra oscura y gárgolas vigilantes, era conocida en todo el condado no por sus fiestas o su alegría, sino por el silencio sepulcral que reinaba tras sus muros. Allí vivía Lord Sebastian Thorne, el octavo duque de Ashbourne, un hombre cuya reputación era tan sombría como los bosques que rodeaban su hogar. Se decía que el duque era un recluso, un hombre marcado por la guerra y la traición, que había cerrado las puertas de su casa y de su corazón al mundo exterior. Una cicatriz visible cruzaba su mejilla izquierda, un recuerdo de una batalla en el continente, pero eran las cicatrices invisibles las que realmente lo mantenían prisionero en su propia biblioteca, lejos de las miradas curiosas y de los susurros de la alta sociedad. Sebastián había decidido hacía tiempo que el amor y la suavidad no tenían lugar en su vida. Se consideraba a sí mismo un hombre roto, incapaz de ofrecer nada más que frialdad y protección financiera a quienes dependían de él. Sin embargo, su soledad autoimpuesta se vio amenazada por la llegada de una presencia que no había calculado, la señorita Clara Vance. Clara no era una gran dama ni una heredera rica. Era la hija de un botánico fallecido, una joven de 22 años que poseía un conocimiento enciclopédico sobre plantas y flores, pero una ignorancia casi total sobre los juegos de seducción y las normas de la corte. Había sido contratada por el administrador de la finca para restaurar el antiguo invernadero victoriano de la mansión, una joya de cristal y hierro que había caído en el abandono tras la muerte de la madre del duque. Clara había llegado con sus maletas llenas de libros y semillas, y con una esperanza ingenua de devolver la vida a aquel lugar marchito. Desde el primer día, Sebastián la observó. No bajaba a saludarla, ni compartía la mesa con ella. Se limitaba a mirarla desde la ventana alta de su estudio, oculto tras las pesadas cortinas de terciopelo. La veía caminar hacia el invernadero cada mañana, con sus vestidos sencillos de algodón y sus botas de trabajo, con el cabello recogido en una trenza práctica que siempre terminaba deshecha al final del día. Veía cómo hablaba con las plantas, cómo sonreía cuando un brote nuevo aparecía, cómo se movía con una gracia natural que no necesitaba de ensayos frente a un espejo. Para un hombre que vivía en sombras, la luminosidad de Clara era dolorosa y magnética a la vez. La primera vez que se encontraron cara a cara fue un accidente, o quizás una jugada del destino. Había estallado una tormenta de verano, violenta y repentina. El viento aullaba contra los cristales y la lluvia caía como cortinas de plomo. Clara, que se había quedado trabajando tarde en el invernadero, corrió hacia la casa principal buscando refugio, empapada hasta los huesos. En su prisa, entró por la puerta lateral que daba a la biblioteca, sin saber que ese era el santuario prohibido del duque. Sebastián estaba allí, sentado frente a la chimenea apagada, con una copa de brandy en la mano y la mirada perdida en el vacío. Cuando la puerta se abrió y Clara irrumpió, trayendo consigo el olor a lluvia, tierra mojada y flores, el duque se puso rígido. La vio allí, de pie en el umbral, goteando agua sobre sus alfombras persas, con el vestido pegado a su cuerpo tembloroso y los ojos muy abiertos por el susto. En lugar de echarla, como habría hecho con cualquier otro sirviente que osara interrumpir su soledad, Sebastián se quedó inmóvil. La vulnerabilidad de ella lo desarmó. Clara, al darse cuenta de quién era la figura sombría en el sillón, intentó disculparse, balbuceando excusas sobre la lluvia y la puerta abierta, retrocediendo para salir de nuevo a la tormenta. Pero Sebastián, movido por un instinto que creía muerto, se levantó. Su voz, ronca por el desuso, resonó en la habitación, ordenándole que se quedara. Le dijo que no era propio de un caballero dejar que una dama, aunque fuera una empleada, se enfrentara a tal clima. Le señaló el fuego y le ordenó que se acercara para secarse. Clara, intimidada por su presencia y por la cicatriz que cruzaba su rostro, obedeció con cautela. Se acercó a la chimenea, extendiendo las manos hacia el calor que Sebastián acababa de avivar. El duque se mantuvo a distancia, observándola. Notó que temblaba, no solo de frío, sino de nerviosismo.
Se preguntó qué pensaría ella de él. ¿Le tendría miedo? ¿Le repugnaría su rostro marcado? Esa inseguridad, tan ajena a su posición de poder, lo irritó. Para romper el silencio incómodo, Sebastián le preguntó sobre su trabajo en el invernadero. Lo hizo con un tono brusco, casi interrogatorio, pero Clara, apasionada por su labor, olvidó su miedo y comenzó a hablar. Le describió las orquídeas que intentaba salvar, los rosales antiguos que necesitaban poda, la luz que entraba por la cúpula de cristal. Mientras hablaba, sus ojos se iluminaban y sus manos trazaban formas en el aire. Sebastián se encontró escuchándola no como el duque que evalúa a un empleado, sino como un hombre sediento que encuentra una fuente de agua fresca. Su voz era música en esa casa silenciosa. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Clara, en un momento de honestidad imprudente, comentó que las plantas eran más fáciles de entender que las personas. Dijo que las flores siempre respondían al cuidado y al calor, mientras que la gente a menudo se cerraba y se marchitaba en soledad. Sebastián sintió que esas palabras iban dirigidas a él, aunque sabía que ella no tenía esa intención. Se sintió expuesto. Le respondió con cinismo que las personas, a diferencia de las plantas, tenían motivos para cerrarse, y que la soledad era a veces la única armadura segura contra el dolor. Clara lo miró, y por primera vez, vio más allá de la cicatriz y el título, vio la tristeza profunda en sus ojos. Con una valentía suave, le respondió que una armadura también podía convertirse en una jaula, y que incluso la rosa más espinosa necesitaba sol para sobrevivir. El comentario dejó a Sebastián sin respuesta. Se creó un silencio denso, cargado de una tensión que no era hostil, sino extrañamente íntima. Estaban solos, rodeados por la tormenta, dos almas dispares compartiendo un momento de verdad. A partir de esa noche, la dinámica en Stonecliff cambió sutilmente. Sebastián no dejó de ser el recluso gruñón, pero comenzó a permitir pequeñas intrusiones. Dejaba la puerta de la biblioteca abierta, paseaba cerca del invernadero, por casualidad. Y Clara, sintiéndose extrañamente atraída por la complejidad de su patrón, comenzó a dejarle pequeños regalos. Un libro sobre botánica antigua sobre su escritorio, un jarrón con las primeras flores rescatadas en el vestíbulo. Pero la sociedad no tardó en inmiscuirse. La tía del duque, Lady Augusta, llegó de visita con la intención de sacar a Sebastián de su agujero y, de paso, presentarle a una candidata adecuada para matrimonio, Lady Eleanor, una belleza fría y calculadora que solo estaba interesada en el título de duquesa. La llegada de estas mujeres trajo el ruido y la frivolidad a la mansión, y Clara fue relegada nuevamente a su posición de empleada invisible. Durante una cena formal a la que Clara no estaba invitada, pero que podía observar desde la galería superior, vio cómo Lady Eleanor coqueteaba descaradamente con Sebastián, vio cómo la dama tocaba el brazo del duque, cómo se inclinaba hacia él, cómo usaba sus encantos ensayados, y vio a Sebastián tolerarlo con una máscara de indiferencia estoica. Clara sintió una punzada en el pecho que identificó con horror como celos. Se dio cuenta de que, en su inocencia, había empezado a tejer fantasías alrededor del duque, imaginando que su conexión en la biblioteca significaba algo más. Esa misma noche, incapaz de dormir, Clara bajó a la biblioteca para buscar un libro que la distrajera. No esperaba encontrar a nadie, pero Sebastián estaba allí. Había huido de sus invitadas, refugiándose en su soledad. Al ver entrar a Clara, su rostro se relajó visiblemente, como si se quitara una máscara pesada. Clara intentó retirarse, disculpándose, pero Sebastián la detuvo. Le preguntó qué le parecía Lady Eleanor. La pregunta era una prueba. Clara, incapaz de mentir, admitió que la dama era muy hermosa y elegante, todo lo que una duquesa debería ser. Sebastián soltó una risa amarga. Le dijo que Eleanor era hermosa como una estatua de hielo, perfecta por fuera pero vacía por dentro. Le confesó que estaba cansado de las mujeres que lo miraban y solo veían su título o su cicatriz, pero nunca al hombre. Clara, movida por una compasión profunda, se acercó a él. Le dijo que ella no veía una cicatriz, sino a un hombre que había sobrevivido. Le dijo que a sus ojos, él era más noble por sus heridas que por su corona.
La sinceridad en su voz golpeó a Sebastián con fuerza. Se dio cuenta de que esa chica con las manos manchadas de tierra y el corazón abierto era la única que lo veía de verdad. La atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, eléctrico. Sebastián se levantó y se acercó a ella, invadiendo su espacio personal por primera vez. La miró desde su altura, sus ojos oscuros recorriendo el rostro de Clara. Ella sostuvo su mirada, aunque su corazón latía desbocado. «Eres demasiado inocente para este mundo, Clara», murmuró él, con una voz que era una caricia y una advertencia. «No sabes nada de los hombres, ni de lo que queremos». Clara bajó la vista, sintiéndose repentinamente pequeña e inexperta frente a la intensidad de él. Fue entonces cuando la confesión que da título a esta historia comenzó a formarse en sus labios, nacida de su propia inseguridad al compararse con las damas sofisticadas como Eleanor. «Es cierto», susurró ella con la voz temblorosa, «no sé nada. He vivido entre libros y plantas. Nunca he ido a un baile. Nunca me han cortejado». Hizo una pausa, tomando aire, sintiendo que su secreto más vergonzoso y tierno estaba a punto de salir a la luz en la penumbra de esa habitación. «Nunca me han besado», confesó finalmente, levantando la vista hacia él con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «No sé qué se siente. No sé si soy capaz de inspirar ese tipo de afecto». La confesión quedó suspendida en el aire. Para Sebastián fue como si le hubieran ofrecido el regalo más precioso y frágil del mundo. La idea de que esos labios nunca hubieran sido tocados, de que ese corazón estuviera intacto, despertó en él un instinto posesivo y primario que lo sacudió. Miró la boca de Clara, suave y entreabierta, y supo que estaba perdido. No dijo nada al principio. Simplemente la miró con una intensidad que hizo que las rodillas de Clara flaquearan. Luego, con un movimiento lento y deliberado, caminó hacia la puerta de la biblioteca. Clara lo observó confundida, pensando que iba a irse, que su confesión lo había espantado o aburrido. Pero Sebastián no se fue. Cerró la puerta. Giró la llave en la cerradura con un clic metálico que resonó en el silencio de la noche. Se dio la vuelta y se apoyó contra la madera cerrada, mirándola desde el otro lado de la habitación. Su expresión ya no era la del duque distante, era la de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. «Entonces», dijo él, ahí su voz era un terciopelo oscuro que envolvía a Clara, «creo que es hora de que aprendas, y no voy a dejar que nadie más te enseñe». El duque comenzó a caminar hacia ella, lento, depredador, decidido, y Clara, atrapada entre el miedo y un deseo desconocido que despertaba en su interior, supo que su inocencia estaba a punto de transformarse en algo mucho más profundo y peligroso. Tú si quieres saber qué sucederá cuando el duque cruce esa distancia y si Clara estará lista para la lección que él pretende darle, suscríbete ahora al canal. El acto 2 nos llevará al corazón de esa biblioteca cerrada, donde la curiosidad se encontrará con la experiencia y donde un simple beso puede cambiar el destino de dos almas solitarias. ¿Podrá Sebastián detenerse antes de romper el corazón que acaba de descubrir? No te pierdas la continuación de este romance prohibido. El sonido de la llave girando en la cerradura de la biblioteca resonó en la mente de Clara como el tañido de una campana que marca un antes y un después. El mundo exterior, con sus tormentas de lluvia y sus normas sociales, había quedado excluido tras la madera maciza de la puerta. Dentro solo existían el crepitar del fuego, el olor a libros antiguos y la presencia imponente de Sebastián, que avanzaba hacia ella con la determinación de un hombre que ha decidido romper sus propios juramentos de soledad. Clara permaneció inmóvil, con los pies clavados en la alfombra persa, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas con una fuerza que le dificultaba respirar. No retrocedió, aunque el instinto de conservación le gritaba que huyera de la intensidad que ardía en los ojos oscuros del duque. Sebastián se detuvo a escasos centímetros de ella, invadiendo su espacio personal de una manera que resultaba abrumadora y embriagadora a la vez. No la tocó de inmediato. Dejó que el silencio y la cercanía hicieran su trabajo, permitiendo que la tensión entre ambos creciera hasta volverse casi tangible. Observó el rostro de Clara, notando el temblor en sus labios y el rubor que subía por su cuello,
y sintió una oleada de ternura feroz mezclada con un deseo que llevaba años dormido. Le susurró que no debía tener miedo, que lo que estaba a punto de ocurrir no era un acto de conquista, sino de descubrimiento. Le explicó, con una voz grave que parecía vibrar en el aire, que un beso no era simplemente el roce de dos pieles, sino una conversación sin palabras, una forma de compartir el aliento y el alma. Lentamente, levantó una mano y trazó la línea de la mandíbula de Clara con el dorso de sus dedos. El contacto fue eléctrico. Clara cerró los ojos, inclinando la cabeza instintivamente hacia su tacto, buscando más. Sebastián le dijo que cerrara los ojos, que olvidara quién era él y quién era ella fuera de esa habitación, y que se concentrara únicamente en la sensación del momento. Con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda, el duque colocó una mano en la nuca de la joven, sus dedos enredándose en los cabellos sueltos, y la atrajo hacia sí. Cuando sus labios finalmente se encontraron, no fue un choque, sino una fusión. Sebastián la besó con una paciencia exquisita, dándole tiempo para acostumbrarse a la textura, a la temperatura, a la presión. Para Clara, fue como si el mundo entero se inclinara sobre su eje. La sensación fue abrumadora. El sabor a brandy y a humo en los labios de él, la firmeza de su boca, el calor que irradiaba su cuerpo grande y sólido. Dejó escapar un suspiro tembloroso, y Sebastián aprovechó ese momento para profundizar el contacto, enseñándole sin palabras cómo responder, cómo moverse al ritmo que él marcaba. La inocencia de Clara se encontró con la experiencia del duque, y en esa mezcla surgió una alquimia que los dejó a ambos sin aliento. El beso se prolongó, cambiando de tono, volviéndose más urgente o más demandante. Sebastián rodeó la cintura de Clara con su brazo libre, pegándola contra su cuerpo, haciéndole sentir la realidad de su deseo, la fuerza contenida que él luchaba por controlar. Clara, olvidando su timidez, aferró las solapas de la chaqueta del duque, sosteniéndose a él como si fuera lo único sólido en un universo que se desmoronaba. En ese instante, en la penumbra de la biblioteca, Clara comprendió que todas las descripciones que había leído en sus libros eran pálidas comparaciones con la realidad. Entendió que el beso no era solo físico, era una promesa, una rendición y una conquista simultánea. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Sebastián apoyó su frente contra la de ella, manteniendo los ojos cerrados, luchando por recuperar la compostura. Se dio cuenta de que había cometido un error maravilloso y terrible. Había probado la dulzura de Clara, y ahora sabía que nunca tendría suficiente. Le susurró que ahora ya sabía, que ya nadie podría decirle que no había sido besada, y que esperaba que la lección hubiera sido adecuada. Clara, mareada y con los labios hinchados y sensibles, solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. Lo miró a los ojos y vio en ellos una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. El duque de hierro se había derretido, aunque fuera solo por un momento. Sin embargo, la realidad no tardó en llamar a la puerta, literal y figuradamente. El sonido de pasos en el pasillo exterior y la voz de Lady Augusta llamando a un sirviente rompieron el hechizo. Sebastián se tensó y se apartó de Clara, la máscara de frialdad volviendo a caer sobre su rostro como un mecanismo de defensa automático. Se dirigió a la puerta, giró la llave con un movimiento rápido y la abrió, dejando que los sonidos de la casa entraran de nuevo. Se volvió hacia Clara y con una voz que intentaba ser formal pero que aún guardaba un rastro de ronquera, le sugirió que regresara a su habitación por la puerta de servicio para evitar habladurías. Clara salió de la biblioteca sintiéndose transformada y, al mismo tiempo, extrañamente vacía. Caminó por los pasillos oscuros hacia su cuarto, tocándose los labios con los dedos, preguntándose si todo había sido un sueño febril, pero el calor en su piel y el latido acelerado de su corazón le confirmaban que había sido real. Sebastián la había besado, el duque la había besado, y en ese beso había sentido algo que iba más allá de la curiosidad o el capricho. Había sentido una desesperación compartida, una soledad que buscaba consuelo en la otra. A la mañana siguiente, la atmósfera en Stonecliff había cambiado, aunque nadie más parecía notarlo. El cielo seguía gris y la lluvia continuaba cayendo, pero para Clara
Los colores parecían más vividos y los olores más intensos. Se dirigió al invernadero temprano, buscando refugio en su trabajo, necesitando la lógica simple de las plantas para ordenar el caos de sus emociones. Sin embargo, concentrarse le resultaba imposible. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en la biblioteca, la sensación de los brazos de Sebastián alrededor de ella. Sebastián, por su parte, se había encerrado en su estudio desde el amanecer. Intentaba revisar las cuentas de la finca, pero los números bailaban ante sus ojos sin sentido. Se sentía culpable. Se reprochaba haberse aprovechado de la inocencia de Clara, de haber cruzado una línea que, como su patrón y como un hombre mayor y dañado, no debería haber cruzado. Se decía a sí mismo que debía alejarse, que debía protegerla de sí mismo y de la sociedad que los juzgaría sin piedad. Pero, al mismo tiempo, se encontraba mirando por la ventana hacia el invernadero, buscando la silueta de ella entre los cristales empañados, anhelando volver a sentir esa conexión pura que lo había hecho sentirse vivo por primera vez en años. La tregua silenciosa no duró mucho. Lady Augusta, la tía del duque, era una mujer de instintos afilados y ambiciones claras. Había notado la distracción de su sobrino durante el desayuno y la ausencia de la jardinera. Decidida a acelerar el cortejo con Lady Eleanor y a sacudir la apatía de Sebastián, organizó una merienda en el jardín de invierno, un espacio techado adyacente al invernadero que permitía disfrutar de la vista de las plantas sin sufrir el clima. Augusta ordenó que se preparara todo para la tarde y, con una malicia calculada, solicitó que la señorita Vance estuviera presente para explicar las especies exóticas a los invitados, reduciéndola así a una simple guía turística, una sirvienta cualificada para entretenimiento de la nobleza. Cuando Clara recibió la orden, sintió un nudo en el estómago. La idea de enfrentarse a Lady Eleanor y a la tía del duque, después de lo que había ocurrido la noche anterior, la aterrorizaba. Temía que pudieran leer la culpa en su rostro, que pudieran ver la marca invisible de los besos de Sebastián en sus labios. Sin embargo, no tenía opción. Se vistió con su mejor vestido de trabajo, se alisó el cabello y se preparó para la humillación. La merienda fue un despliegue de elegancia forzada. Lady Eleanor lucía impecable en un vestido de seda azul pálido, riendo con una delicadeza ensayada ante cada comentario de Lady Augusta. Sebastián estaba presente, sentado rígidamente en una silla de mimbre, con una taza de té intacta en la mano y la mirada fija en algún punto lejano del jardín. Cuando Clara entró, el duque no giró la cabeza, pero sus manos se crisparon sobre los reposabrazos. Sintió su presencia como un cambio en la presión atmosférica de la sala. Lady Augusta llamó a Clara con un gesto imperioso de la mano. Le pidió con un tono condescendiente que les hablara sobre las orquídeas raras que había estado cultivando. Clara comenzó a hablar, intentando mantener la voz firme, explicando los cuidados y el origen de las flores. Lo hacía bien, con pasión y conocimiento, y por un momento, la belleza de sus palabras pareció cautivar incluso a las damas cínicas. Pero Lady Eleanor, notando cómo la atención de Sebastián se centraba repentinamente en la voz de la jardinera, decidió intervenir. Interrumpió a Clara a mitad de una frase con una risa burlona. Comentó que era encantador ver cómo la gente sencilla se entusiasmaba tanto con cosas tan triviales como la tierra y el abono. Añadió mirando a Clara con desdén que era una lástima que tanto conocimiento botánico no viniera acompañado de un poco más de sentido de la moda, señalando una pequeña mancha de tierra en el delantal de Clara que ella no había notado. El comentario fue cruel e innecesario, diseñado para recordar a todos la diferencia de clase. Clara se quedó helada, bajando la vista hacia su delantal, sintiendo que las lágrimas de vergüenza picaban en sus ojos. Lady Augusta soltó una risita cómplice. Fue entonces cuando Sebastián intervino. El duque dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco que silenció las risas. Se levantó lentamente y caminó hacia donde estaba Clara. No la miró a ella, sino a Lady Eleanor. Con una voz fría y cortante, le dijo que la tierra y el abono eran la base de la vida, y que prefería 1000 veces unas manos manchadas por el trabajo honesto y la creación de belleza, que unas manos inmaculadas que nunca habían hecho nada útil por nadie.
Añadió que la verdadera elegancia no residía en la seda del vestido, sino en la dignidad del espíritu, algo que, al parecer, escaseaba en esa mesa a pesar de los títulos nobiliarios. El silencio que siguió fue absoluto. Lady Eleanor se puso roja de indignación y Lady Augusta abrió la boca como un pez fuera del agua. Clara miró a Sebastián, atónita. Él la había defendido. Delante de su familia, delante de su pretendienta, había elegido defender a la empleada. Sebastián se giró entonces hacia Clara. Por un segundo, sus ojos se encontraron, y en esa mirada hubo una comunicación silenciosa, un recordatorio del beso, de la promesa tácita de protección. Le dijo, con un tono mucho más suave, que la explicación de las orquídeas había sido fascinante y que le gustaría escuchar más sobre ellas en otro momento, pero que por ahora estaba dispensada de soportar la compañía de quienes no sabían apreciar su trabajo. Clara hizo una reverencia rápida y salió del jardín de invierno, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. Se refugió en el invernadero principal, entre los helechos gigantes y el vapor húmedo, tratando de calmarse. Se sentía eufórica y aterrorizada. Sebastián se había puesto de su lado. Había desafiado a su tía y a Eleanor por ella. Eso significaba algo. Significaba que la noche anterior no había sido un juego. Minutos después, la puerta del invernadero se abrió. Clara esperaba ver a un sirviente, pero era Sebastián. Había dejado a sus invitadas indignadas y había venido a buscarla. Se movía entre las plantas con la seguridad de quien busca su propio aire para respirar. Al verla, se detuvo. Estaban solos, rodeados de verde y cristal. Sebastián se acercó a ella, su expresión tormentosa. Le dijo que sentía lo ocurrido, que no debió permitir que la trataran así. Clara le respondió que no importaba, que sus palabras de defensa habían sido el regalo más grande que podía haberle dado. Sebastián negó con la cabeza. Le dijo que las palabras no eran suficientes. Le confesó que verla allí, humillada por mujeres que no le llegaban ni a la suela de los zapatos, le había hecho darse cuenta de que no podía seguir manteniéndola en esa posición ambigua. Le dijo que la situación era insostenible. Clara, temiendo que fuera a despedirla para evitar más conflictos, contuvo el aliento. Pero Sebastián no la despidió. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia, y levantó la mano para tocar su rostro, tal como había hecho en la biblioteca. Le susurró que la lección de la noche anterior no había terminado. Le dijo que le había enseñado cómo era un beso, pero que ahora necesitaba enseñarle algo más peligroso, que él, el duque de Ashbourne, el hombre roto, estaba empezando a depender de ella para ver la luz del sol. Se inclinó y la besó de nuevo, allí, entre las orquídeas. Pero esta vez no fue un beso de enseñanza. Fue un beso de necesidad, de hambre, un beso que decía que estaba dispuesto a quemar las convenciones sociales si eso significaba poder tenerla cerca. Y Clara, respondiendo a su pasión, supo que ya no había vuelta atrás. Se había enamorado del duque, y él, contra todo pronóstico, parecía estar cayendo con ella. Sin embargo, desde la ventana del jardín de invierno, unos ojos fríos y calculadores observaban la escena a través del cristal. Lady Eleanor no se había quedado sentada aceptando la derrota. Había seguido al duque, y lo que vio entre las plantas le dio la munición perfecta para destruir a la pequeña jardinera que se atrevía a robarle lo que ella consideraba suyo por derecho. La guerra había sido declarada, y Clara no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de caer sobre su jardín secreto. Si la defensa del duque y el romance entre las flores te han cautivado, no te pierdas el acto 3. La venganza de Lady Eleanor será sutil y devastadora. Un objeto de valor desaparecerá de la mansión, y todas las pruebas apuntarán a la única persona que tiene llaves del invernadero y necesidad de dinero. Clara se verá acorralada, y Sebastián tendrá que decidir si confía en la mujer que ama o en la evidencia que sus propios ojos le presentan. ¿Podrá el amor sobrevivir a la duda? Suscríbete ahora para descubrir cómo continúa este romance prohibido. La mañana siguiente al encuentro furtivo entre las orquídeas, amaneció con una calma engañosa sobre la mansión de Stonecliff. El cielo, despejado por primera vez en días, bañaba los jardines con una luz pálida y fría que hacía brillar el rocío sobre las hojas, creando una ilusión de pureza y renovación.
Para Clara, aquella luz parecía un presagio favorable. Se despertó con el recuerdo de los besos de Sebastián todavía ardiendo en su piel, y con una sensación de esperanza que la hacía sentir ligera, casi ingrávida. Se vistió con esmero, eligiendo su mejor vestido de trabajo, y se dirigió al invernadero con el corazón lleno de sueños que, apenas unos días atrás, le habrían parecido imposibles. Creía ingenuamente que el amor del duque era un escudo impenetrable, una barrera mágica que la protegería de cualquier mal. No sospechaba que, mientras ella soñaba, en el ala de invitados, Lady Eleanor y Lady Augusta tejían una red diseñada para asfixiarla. El desayuno en la mansión transcurrió en un ambiente extrañamente civilizado. Lady Eleanor, que el día anterior había mostrado sus garras, se comportaba ahora con una dulzura empalagosa, elogiando la mermelada y comentando lo hermoso que estaba el día. Sebastián, sentado a la cabecera de la mesa, la observaba con desconfianza. Conocía a la aristocracia y sabía que el orgullo herido de una mujer como Eleanor no sanaba de la noche a la mañana. Su instinto le decía que aquella afabilidad repentina ocultaba un cuchillo, pero no lograba ver desde dónde vendría el golpe. Su mente traicionera se escapaba constantemente hacia el invernadero, imaginando a Clara entre las flores, deseando que el protocolo y las visitas terminaran para poder volver a su lado. El golpe cayó justo antes del almuerzo. Un grito histérico de una doncella rompió la paz del pasillo principal, seguido por la voz atronadora de Lady Augusta, llamando al mayordomo y al duque. Sebastián acudió de inmediato al salón azul, donde encontró a su tía al borde del colapso, abanicándose frenéticamente, y a Lady Eleanor con una expresión de consternación perfectamente ensayada. Augusta, temblando de indignación, anunció que el broche de los Tudor, una reliquia familiar de incalculable valor histórico y económico que ella había traído para lucir en la cena de esa noche, había desaparecido de su joyero. La noticia causó un revuelo inmediato. El mayordomo ordenó cerrar las puertas y reunir al servicio. Sebastián, con el rostro endurecido, intentó calmar a su tía, sugiriendo que tal vez lo había extraviado o dejado en otra habitación. Pero Augusta, alimentada por los susurros venenosos que Eleanor le había vertido al oído durante el desayuno, rechazó cualquier posibilidad de error propio. Insistió en que había visto el broche esa misma mañana y que la única persona ajena al servicio habitual que había tenido acceso al ala de invitados era la jardinera, quien supuestamente había subido a traer unas flores frescas por orden del propio duque. Sebastián sintió que la sangre se le helaba. Recordó que, en efecto, había pedido a Clara que dejara unos arreglos florales en las habitaciones de las damas como gesto de cortesía, intentando suavizar las tensiones del día anterior. Se dio cuenta, con un horror creciente, de que había facilitado sin querer la trampa perfecta. Defendió a Clara de inmediato, afirmando con voz tajante que la señorita Vance era incapaz de tal bajeza, que su honestidad estaba fuera de toda duda. Sin embargo, Lady Eleanor intervino con suavidad letal, comentando que la desesperación económica a menudo empujaba a las personas más nobles a cometer errores terribles, y recordó a todos la situación de pobreza de la que provenía Clara. Sugirió, con una falsa tristeza, que tal vez la joven había visto en la joya una oportunidad para huir de su vida de servidumbre. Ante la insistencia de su tía, que amenazaba con llamar a las autoridades locales y crear un escándalo que mancharía el nombre de la familia para siempre, Sebastián no tuvo más remedio que ordenar un registro. Lo hizo con la esperanza ciega de que la ausencia de la joya demostrara la inocencia de Clara y callara a las acusadoras. Ordenó que se revisara la habitación de Clara y, por insistencia de Eleanor, también su lugar de trabajo, el invernadero. Clara se encontraba trasplantando unos helechos cuando la comitiva irrumpió en su santuario. Al ver al duque acompañado por su tía, Eleanor y varios sirvientes con rostros graves, supo que algo terrible estaba ocurriendo. Sebastián evitó su mirada, con la mandíbula tensa, lo que aumentó su miedo. Lady Augusta la confrontó sin preámbulos, exigiéndole que devolviera lo robado si quería evitar la prisión. Clara, aturdida y con las manos manchadas de tierra, negó fervientemente saber de qué hablaban, jurando por la memoria de su padre
que nunca había tomado nada que no fuera suyo. Su voz temblaba, pero sus ojos buscaban desesperadamente los de Sebastián, suplicando que él le creyera. El registro de su habitación no arrojó resultados, lo que pareció calmar momentáneamente los ánimos. Clara empezó a respirar de nuevo, pensando que la pesadilla terminaría allí. Pero Lady Eleanor, con una intuición sospechosamente certera, sugirió que alguien que trabajaba con la tierra probablemente escondería su botín en su lugar de trabajo, donde nadie más metía las manos. Los sirvientes comenzaron a registrar el invernadero, volcando macetas, abriendo cajones de herramientas y sacudiendo sacos de abono. Clara miraba con dolor cómo destrozaban su trabajo, cómo pisoteaban las plantas que había cuidado con tanto amor. Fue uno de los lacayos de Lady Eleanor quien dio el grito de triunfo. En el fondo del invernadero, oculto dentro de una vieja maceta de terracota que contenía un bulbo de tulipán negro, una rareza que Clara guardaba con celo, apareció el brillo inconfundible de oro y rubíes. El lacayo sacó el broche, sucio de tierra, y lo levantó para que todos lo vieran. El silencio que siguió fue absoluto y devastador. Clara se llevó las manos a la boca, negando con la cabeza, incapaz de articular palabra ante la evidencia física de su supuesta culpa. Lady Augusta soltó un grito de victoria vengativa, declarando que siempre había sabido que esa mosquita muerta era una ladrona. Lady Eleanor suspiró, mirando a Sebastián con una expresión de lástima condescendiente, como diciendo, «Te lo advertí». Sebastián miró el broche en la mano del lacayo y luego miró a Clara. Su mente de estratega militar analizaba la situación a una velocidad vertiginosa. Sabía que era una trampa. Sabía que Clara no era estúpida como para esconder una joya robada en el lugar más obvio, ni malvada como para robarle a la familia del hombre que amaba. Pero la evidencia estaba allí, y ante los ojos de su tía y del servicio, Clara era culpable. Si él la defendía ciegamente contra la prueba física, parecería un duque hechizado y débil, y su tía no dudaría en usar sus conexiones para destruir a Clara por encima de su autoridad. Necesitaba tiempo. Necesitaba encontrar la prueba de la trampa, pero Clara no veía la estrategia de Sebastián. Solo veía su silencio. Solo veía que el hombre que la había besado entre las orquídeas, prometiéndole protección, ahora no se movía para detener los insultos de su tía. Cuando Lady Augusta ordenó que llamaran al alguacil para que se llevara a la ladrona a los calabozos del pueblo, Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El miedo a la cárcel, a la deshonra pública, la paralizó. Fue entonces cuando Sebastián habló. Su voz resonó en el invernadero con la fuerza del acero golpeando la piedra. Ordenó que nadie llamara al alguacil. Declaró que, dado que el robo había ocurrido dentro de su propiedad y la joya había sido recuperada, él se encargaría de impartir justicia internamente. Lady Augusta protestó, exigiendo un castigo ejemplar, pero Sebastián la cortó con una mirada tan feroz que la anciana retrocedió. El duque anunció que la señorita Vance quedaría confinada en sus habitaciones bajo llave hasta que él decidiera su destino, y que cualquier sirviente que hablara de lo ocurrido fuera de los muros de la mansión sería despedido inmediatamente. Se acercó a Clara. Ella levantó la vista, esperando una palabra de consuelo, una señal de que él sabía que era inocente. Pero Sebastián, consciente de las miradas de Eleanor y Augusta, mantuvo su máscara de frialdad. Le dijo, con voz formal y distante, que estaba profundamente decepcionado y que esperaba que ella reflexionara sobre sus acciones mientras estaba encerrada. Hizo una señal a dos guardias para que la escoltaran a su cuarto. Clara sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo más vital que un hueso. La frialdad de Sebastián, su negativa a mirarla a los ojos con calidez, fue la confirmación de sus peores temores. Él no confiaba en ella. A la primera prueba, a la primera sombra de duda, el duque había elegido su linaje y su lógica por encima de su corazón. Se dejó llevar por los guardias sin resistirse, con la cabeza baja, no por culpa, sino por la derrota absoluta de su espíritu. Cuando se la llevaron, Sebastián se quedó solo en el invernadero con las dos damas. Lady Eleanor se acercó a él, poniendo una mano reconfortante en su brazo, murmurando que era lo mejor, que una mujer así nunca había sido adecuada para Stonecliff y que él había tenido suerte de descubrir su verdadera naturaleza
antes de cometer un error mayor. Sebastián se sacudió su toque con una brusquedad que la sorprendió. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del invernadero, caminando hacia la casa con pasos largos y furiosos. El duque se encerró en su estudio. No fue a ver a Clara. Sabía que si la veía, si escuchaba su llanto, perdería el control y haría algo imprudente como liberarla y huir con ella, lo cual solo confirmaría su culpabilidad ante el mundo y arruinaría la vida de ella a largo plazo. Necesitaba probar su inocencia. Se sentó frente a su escritorio, con el broche recuperado frente a él, y comenzó a pensar. Recordó los movimientos de Eleanor, sus palabras, sus horarios. Recordó que Eleanor había sido vista paseando por los jardines temprano esa mañana, admirando las flores. Mientras tanto, en su pequeña habitación, Clara lloraba hasta quedarse sin lágrimas. Se sentía tonta, utilizada. Había entregado su primer beso, su confianza y su esperanza a un hombre que, al final del día, seguía siendo un duque inalcanzable. Pensó que su confinamiento era el preludio de su expulsión, o peor, de un juicio. Miró por la ventana hacia los páramos grises y consideró por un momento la posibilidad de escapar. Pero no tenía a dónde ir, ni dinero, ni nombre. Estaba atrapada en la torre del ogro, y el príncipe que creía haber encontrado resultó ser el carcelero. La noche cayó sobre Stonecliff, pesada y sin estrellas. Sebastián, incapaz de encontrar paz, salió de su estudio y vagó por los pasillos oscuros. Sus pasos lo llevaron inevitablemente hacia la puerta de la habitación de Clara. Se detuvo allí, apoyando la mano en la madera cerrada. Podía escuchar su respiración al otro lado, o quizás era su imaginación torturada. Quería abrir la puerta. Quería decirle que estaba moviendo cielo y tierra para encontrar al verdadero culpable, que sabía que ella era inocente porque conocía su alma, pero sabía que las paredes tenían oídos. Eleanor y Augusta estarían vigilando. «Resiste, Clara», susurró contra la puerta, tan bajo que ni el viento pudo oírlo. «Resiste un poco más», pero Clara no lo oyó. Al otro lado, sentada en la oscuridad, había tomado una decisión. No esperaría a que él la echara. No le daría el gusto de verla destrozada. Si él creía que era una ladrona, entonces ella actuaría con el orgullo de una inocente que no necesita defenderse ante quien debería conocerla. Mañana, cuando él viniera a dictar sentencia, ella no suplicaría. Ella renunciaría a todo, incluso al amor que sentía por él, para salvar lo único que le quedaba, su dignidad. Lo que ninguno de los dos sabía era que Lady Eleanor no había terminado. Satisfecha con la separación de los amantes, pero temerosa de que la debilidad de Sebastián lo llevara a perdonar a la ladrona, decidió asegurarse de que Clara desapareciera definitivamente. Esa misma noche, Eleanor escribió una nota falsificada, imitando la letra del duque, una nota cruel en la que le ordenaba a Clara que se marchara antes del amanecer si quería evitar la horca, ofreciéndole una vía de escape vergonzosa por la puerta trasera. Deslizó la nota por debajo de la puerta de Clara, sonriendo en la oscuridad del pasillo, convencida de que había ganado la partida. El destino de los amantes pendía ahora de un hilo de papel y tinta falsa, y la mañana siguiente prometía traer no la verdad, sino una ausencia que podría ser eterna. Si la injusticia de esta trampa y el dolor de la separación te han conmovido, no te pierdas el acto 4. Clara, rota por la supuesta carta de Sebastián, huirá hacia la tormenta que se avecina. Sebastián descubrirá el engaño demasiado tarde y tendrá que emprender una búsqueda desesperada bajo la lluvia y el barro, sabiendo que esta vez no solo lucha por el amor, sino por la vida de ella. ¿Podrá alcanzarla antes de que el bosque o la desesperación se la lleven? Suscríbete ahora para descubrir cómo el duque enfrentará su prueba más difícil. La nota falsificada reposaba sobre la colcha desgastada de la cama de Clara como una sentencia de muerte, escrita en papel de lino. La luz vacilante de la única vela que le quedaba iluminaba las palabras crueles que imitaban la caligrafía del duque. Una orden de destierro, una amenaza de prisión y una oferta final de clemencia a cambio de su desaparición silenciosa. Para Clara, aquellas líneas no eran solo tinta, eran la confirmación de que su amor había sido un espejismo unilateral. Creyó que Sebastián
presionado por su familia y por la evidencia del broche, había decidido cortar por lo sano, deshaciéndose de ella de la manera más rápida y limpia posible para salvar su propio honor. El dolor que sintió no fue agudo, sino sordo y pesado, como si le hubieran arrancado el corazón y hubieran dejado un hueco de piedra en su pecho. No lloró. Las lágrimas se habían secado horas atrás. Con movimientos mecánicos, propios de quien actúa bajo un shock profundo, Clara recogió sus pocas pertenencias: un par de libros, una muda de ropa y las semillas que había guardado de sus flores favoritas. No se llevó nada que el duque le hubiera dado. Dejó el vestido de seda verde, los zapatos nuevos y cualquier rastro de la vida que había soñado tener. Se puso su vieja capa de lana, que ahora le parecía más fina y raída que nunca, y esperó a que el reloj de la torre diera las 3 de la madrugada, la hora más oscura antes del amanecer. Cuando la casa se sumió en el silencio absoluto, Clara deslizó el cerrojo de su puerta. El pasillo estaba desierto. Bajó las escaleras de servicio, evitando los escalones que crujían, y salió por la puerta de la cocina hacia la noche. El clima había empeorado drásticamente. Una tormenta de verano tardía, violenta y eléctrica, azotaba los páramos. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia caía en cortinas densas que empapaban la tierra en segundos. Clara no se detuvo. Pensó que la tormenta era adecuada. El cielo lloraba lo que ella no podía. Comenzó a caminar hacia el camino principal que llevaba al pueblo, con la esperanza de encontrar un carruaje de correo o simplemente alejarse lo suficiente antes de que sus fuerzas fallaran. Mientras tanto, en el estudio del duque, la luz de la lámpara seguía encendida. Sebastián no había dormido. Había pasado la noche revisando los libros de cuentas antiguos, buscando discrepancias, buscando pruebas de que alguien más había tenido acceso a las joyas. Su mente trabajaba febrilmente, impulsada por la culpa de haber encerrado a Clara y por la certeza de su inocencia. Hacia las 4 de la mañana, encontró lo que buscaba: un recibo de un prestamista londinense a nombre de Lady Eleanor, fechado hacía meses, por una suma que coincidía sospechosamente con el valor de otras joyas menores que habían desaparecido de la casa en visitas anteriores. Eleanor no era rica, estaba desesperada por mantener las apariencias y veía en el matrimonio con Sebastián su salvación financiera. El robo no era un acto de cleptomanía de Clara, sino un montaje desesperado de una mujer acorralada por sus propias deudas. Armado con la verdad, Sebastián sintió un alivio inmenso. Podía probar la inocencia de Clara, podía limpiar su nombre. No esperó al amanecer. Necesitaba verla, necesitaba decirle que todo había terminado y que ella estaba a salvo. Salió de su estudio y subió rápidamente hacia la habitación donde la había confinado. Al llegar a la puerta, notó con extrañeza que no estaba cerrada con llave. El guardia que había puesto, un hombre de confianza, se había quedado dormido en una silla al final del pasillo, o quizás había sido sobornado para mirar hacia otro lado. Sebastián empujó la puerta. La habitación estaba vacía. La cama estaba hecha, fría al tacto. El armario estaba abierto. ¿Clara?, llamó con un pánico creciente en la voz. Sus ojos barrieron la estancia hasta detenerse en la mesa de noche. Allí estaba la nota. Sebastián la tomó y la leyó. Reconoció al instante la falsificación. La letra intentaba imitar la suya, pero los trazos eran demasiado curvos, demasiado femeninos. Era la letra de Eleanor. Al leer las amenazas, la crueldad de las palabras que supuestamente él había escrito, sintió una náusea violenta. Clara había leído esto. Clara había creído que él la estaba echando, que la amenazaba con la horca. «¡Maldita sea!», rugió Sebastián, arrugando el papel en su puño. Corrió hacia la ventana. La tormenta rugía fuera. Llovía a cántaros. Clara estaba ahí fuera, sola, pensando que él la odiaba, caminando hacia la nada en medio de un diluvio peligroso. El duque no perdió un segundo. Despertó a la casa con sus gritos, ordenando que prepararan su caballo más rápido. No esperó a vestirse adecuadamente para la lluvia. Salió con su camisa y pantalones de montar, cogiendo apenas una capa impermeable al pasar por el vestíbulo. Sterling intentó detenerlo, advirtiéndole que los caminos estaban inundados y que los puentes podían haber caído.
pero Sebastián lo apartó con una mirada que habría detenido a un ejército. Le ordenó al mayordomo que encerrara a Lady Eleanor y a Lady Augusta en el salón principal y que no las dejara salir bajo ninguna circunstancia hasta que él regresara. Sebastián espoleó a su caballo hacia la oscuridad, guiándose por las huellas de barro que la lluvia intentaba borrar. Su mente era un torbellino de terror. Conocía los páramos, sabía que había barrancos, ríos crecidos y trampas de lodo. Una mujer sola, a pie y angustiada, tenía pocas probabilidades de sobrevivir una noche así. «No te mueras», suplicó al viento. «No te atrevas a morir pensando que no te amo». Clara llevaba horas caminando. El frío le había entumecido las extremidades y el barro le pesaba en las botas, haciendo que cada paso fuera una tortura. Había perdido el rumbo hacía tiempo. La oscuridad y la lluvia habían borrado el camino, y ahora vagaba por un bosque denso, tropezando con raíces y ramas caídas. Estaba exhausta. Se detuvo junto a un roble viejo para recuperar el aliento, apoyando la frente contra la corteza rugosa. Sentía que el cuerpo le fallaba. Se dejó deslizar hasta el suelo, abrazándose las rodillas. Pensó que tal vez sería más fácil quedarse allí, cerrar los ojos y dejar que la lluvia se la llevara. Fue entonces cuando escuchó algo. No era el trueno, era un sonido rítmico, pesado, que se acercaba. Cascos de caballo. El miedo la invadió de nuevo. Pensó que eran los guardias del alguacil, enviados por la nota para asegurarse de que cumplía el destierro o para arrestarla si no se iba lo suficientemente rápido. Se levantó con dificultad e intentó correr, adentrándose más en la espesura, alejándose del sonido. Pero el jinete era rápido y tenía una vista que ya no ocultaba. Sebastián vio el movimiento entre los árboles, una mancha oscura contra la oscuridad más profunda del bosque. «¡Clara!», gritó, su voz desgarrándose contra el viento. Clara escuchó su nombre, pero su mente confundida interpretó que era una alucinación o un truco. Siguió corriendo, ciega por el pánico, sin ver que el terreno delante de ella descendía bruscamente hacia el lecho de un río desbordado. «¡Detente!», gritó Sebastián, viendo el peligro. Clara dio un paso en falso. El suelo cedió bajo sus pies. Resbaló por la pendiente de barro, gritando, rodando hacia el agua negra y turbulenta que rugía abajo. Sebastián saltó del caballo antes de que éste se detuviera por completo. Se lanzó por la pendiente, deslizándose y clavando los talones en el barro para frenar su descenso. Llegó al borde del río justo cuando Clara intentaba agarrarse a una rama que sobresalía de la orilla, con medio cuerpo ya sumergido en la corriente helada que tiraba de ella con fuerza mortal. «¡Dame la mano!», le gritó él, estirándose sobre el barro, con la lluvia cegándolo. Clara levantó la vista. Vio a Sebastián. Estaba empapado, con el cabello pegado al rostro y una expresión de terror absoluto que ella nunca había visto en él. No parecía un duque vengativo, parecía un hombre desesperado. «No puedo», gimió ella, sus dedos resbalando de la rama mojada. «Me voy a caer». «No te vas a caer porque yo estoy aquí», bramó él. «¡Agárrame!». Sebastián se impulsó hacia adelante, arriesgándose a caer él mismo, y logró cerrar su mano alrededor de la muñeca de Clara en el último segundo, justo cuando la rama se rompía. El tirón fue brutal. El peso del agua y la corriente luchaban contra la fuerza del duque. Sebastián gruñó, clavando sus botas en el barro, usando cada músculo de su espalda y sus brazos para tirar de ella hacia la orilla. «¡Sube!», le ordenó, tirando con un rugido de esfuerzo. Poco a poco, la sacó del agua. La arrastró por el barro hasta la seguridad de la hierba firme, lejos de la orilla. Ambos quedaron tendidos en el suelo, jadeando, empapados, cubiertos de lodo, mientras la lluvia seguía cayendo sobre ellos sin piedad. Sebastián se recuperó primero. Se arrastró hacia ella y la levantó, abrazándola con una fuerza que le quitó el aire. «Te tengo», repetía él una y otra vez, besando su cabeza mojada, su cara sucia. «Te tengo. Estás a salvo». Clara temblaba violentamente, sus dientes chocando. Intentó apartarlo débilmente. «La nota», balbuceó. «Dijiste que me fuera. Dijiste que si no me iba, la horca». Sebastián la sujetó por los hombros y la miró a los ojos, con el rostro a centímetros del de ella. «Yo no escribí eso», dijo él con vehemencia.
asegurándose de que ella lo entendiera a través de su delirio de frío. Fue Eleanor, falsificó mi letra. Nunca te echaría, Clara, nunca. Preferiría cortarme la mano antes que escribir esas palabras. Clara lo miró, buscando la verdad en sus ojos oscuros y mojados por la lluvia. Vio la angustia, vio el amor desnudo y sin reservas. ¿No me odias?, preguntó ella. ¿No crees que soy una ladrona? Sé que eres inocente, dijo él. Encontré las pruebas. Eleanor debe dinero a medio Londres. Ella robó las joyas. Tú eres la víctima, Clara. Y yo soy el idiota que no se dio cuenta a tiempo para protegerte. La verdad se asentó en el corazón de Clara, calentándola más que cualquier fuego. Se derrumbó contra él, sollozando, liberando toda la tensión de las últimas 24 horas. Pensé que te había perdido, lloró ella. Nunca me perderás, prometió él, levantándola en brazos. Estaba helada. Necesitaba calor urgente. Tenemos que volver. Tienes hipotermia. Sebastián la llevó hasta su caballo. Montó primero y luego tiró de ella para sentarla delante de él, envolviéndola con su capa impermeable, pegándola a su cuerpo para transferirle su calor. El viaje de regreso fue lento y cuidadoso. Sebastián le hablaba al oído todo el tiempo, manteniéndola despierta, diciéndole cosas que nunca se había atrevido a decir en la biblioteca. Le dijo que su vida era gris antes de que ella llegara. Le dijo que sus flores eran lo único hermoso en Stonecliff. Le dijo que la amaba con una locura que le asustaba. Cuando llegaron a la mansión, el amanecer comenzaba a romper las nubes de tormenta. Sterling y los sirvientes leales esperaban en el pórtico con mantas y agua caliente. Al ver al duque llegar con Clara en brazos, viva aunque inconsciente por el agotamiento, hubo suspiros de alivio. Sebastián no dejó que nadie más la tocara. La llevó él mismo escaleras arriba, no a la habitación de los criados, ni a la habitación de invitados, sino directamente a su propia habitación, al gran dormitorio ducal que había estado cerrado para todos, excepto para él. La depositó en la cama, ordenó que avivaran el fuego hasta que la habitación fuera un horno, y pidió a la doncella de confianza que la desvistiera y la secara mientras él se cambiaba rápidamente en el vestidor. Cuando volvió, Clara estaba entre sábanas de franela caliente, con el color volviendo lentamente a sus mejillas. Sebastián se sentó a su lado, tomando su mano. Pero la paz aún no era completa. Abajo, en el salón principal, Lady Eleanor y Lady Augusta esperaban, furiosas por su encierro, exigiendo explicaciones. Sebastián sabía que tenía que bajar, tenía que terminar esto, tenía que limpiar la casa de la ponzoña antes de que Clara despertara del todo. Se inclinó y besó la frente de Clara. «Descansa, mi amor», susurró. «Voy a bajar a terminar la guerra, y cuando vuelva, serás la única señora de esta casa». Se levantó, su rostro endureciéndose. El hombre que había temblado de miedo en el bosque había desaparecido. En su lugar estaba el duque de Ashbourne, y estaba listo para dictar sentencia. Si la emoción del rescate y la promesa de justicia te han atrapado, no te pierdas el gran final. El acto 5 traerá la confrontación definitiva con las villanas de la historia. Sebastián usará todas las pruebas y toda su autoridad para expulsar a Eleanor y a Augusta de sus vidas para siempre. Y luego, en la quietud de la biblioteca, ocurrirá la verdadera unión. Clara y Sebastián tendrán que decidir cómo empezar de nuevo, sin mentiras, sin miedos y con una lección de amor aprendida a través del fuego y el agua. Deja en los comentarios la palabra justicia si quieres ver caer a Eleanor. El salón principal de Stonecliff se hallaba sumido en una atmósfera de tensión eléctrica, similar a la calma aparente que precede a la caída de un rayo. Lady Augusta y Lady Eleanor aguardaban sentadas en los sofás de terciopelo, intentando mantener una fachada de indignación aristocrática ante el encierro al que habían sido sometidas por el mayordomo, pero sus miradas nerviosas hacia la puerta delataban el temor que les corroía por dentro. Cuando las puertas dobles se abrieron finalmente, no entró el inválido vacilante que esperaban manipular, sino una fuerza de la naturaleza. Sebastian Thorne apareció en el umbral, todavía vestido con su ropa de montar empapada y manchada de barro, con el cabello oscuro pegado a la frente y una expresión en el rostro que habría hecho retroceder a un ejército.
No llevaba bastón, no llevaba gafas oscuras. Sus ojos, grises y tormentosos, barrían la estancia con una claridad depredadora, registrando cada detalle, cada gesto de culpa, cada intento de disimulo. Lady Eleanor fue la primera en intentar romper el silencio, poniéndose de pie y exigiendo explicaciones por el trato recibido, alegando que retenerlas contra su voluntad era un ultraje. Sin embargo, su voz se apagó cuando Sebastian avanzó hacia ella y arrojó sobre la mesa baja, con un gesto de desprecio absoluto, la nota arrugada y mojada que había encontrado en la habitación de Clara. El duque le preguntó, con una voz que era un susurro letal, si reconocía su propia caligrafía disfrazada, si creía realmente que él era tan ciego como para no distinguir los trazos de una falsificadora amateur que intentaba imitar su mano. Le informó que había revisado la correspondencia personal de ella antes de salir a la tormenta y que había encontrado las cartas de los acreedores londinenses que amenazaban con embargar sus bienes si no conseguía un matrimonio ventajoso antes de fin de año. Eleanor palideció, retrocediendo ante la evidencia de su ruina. Intentó balbucear una excusa, culpar a Clara, decir que lo había hecho por el bien de él, pero Sebastian no la dejó terminar. Le dijo que su crueldad casi había costado una vida inocente y que eso era algo que él jamás perdonaría. Se giró entonces hacia su tía, Lady Augusta, quien permanecía sentada rígida como una estatua de sal. Le dijo que su complicidad y su silencio eran tan culpables como la mano que escribió la nota. Le recordó que la había acogido en su casa y le había dado un lugar de honor, y que ella le había pagado conspirando contra la mujer que él amaba. La confesión de sus sentimientos resonó en la sala con la fuerza de una sentencia. Sebastian declaró que Clara Vance no era una sirvienta a la que pudieran desechar, sino la futura señora de Stonecliff, y que cualquiera que la hubiera ofendido no tenía lugar bajo su techo. Les ordenó que hicieran sus maletas de inmediato. Les informó que un carruaje las llevaría a la estación de tren al amanecer y que, si alguna vez intentaban regresar o difamar el nombre de Clara en Londres, él utilizaría toda su influencia y fortuna para asegurarse de que fueran ellas las que terminaran en la ruina social y económica. Las expulsó de su vida con la autoridad de un hombre que ha recuperado el control de su destino, dejando a las dos mujeres derrotadas y en silencio, conscientes de que habían jugado con fuego y se habían quemado. Una vez que la limpieza de la casa estuvo asegurada y el silencio volvió a reinar en la planta baja, Sebastian sintió que el peso de la adrenalina abandonaba su cuerpo, dejando paso a un agotamiento profundo. Sin embargo, no se permitió descansar. Subió las escaleras lentamente, sintiendo el dolor de sus viejas heridas y el frío de su ropa mojada, pero con la mente fija en un solo objetivo, la habitación donde descansaba Clara. Al entrar, encontró que la doncella había cumplido sus órdenes a la perfección. El fuego rugía en la chimenea, caldeando la estancia, y Clara dormía entre sábanas limpias, con el rostro pálido pero sereno. Sebastian se acercó a la cama y se quedó observándola. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de ocultarse ni de fingir. La miró con sus propios ojos, sin barreras, maravillándose de la resistencia de esa mujer que, a pesar de su fragilidad aparente, había sobrevivido a la tormenta y a la maldad humana. Se cambió de ropa en el vestidor adyacente, poniéndose algo seco y cálido, y luego arrastró un sillón junto a la cabecera de la cama para velar su sueño. Clara despertó horas más tarde, con la luz dorada del mediodía entrando por las ventanas. Al principio, se sintió desorientada, pero la presencia de Sebastian a su lado la ancló a la realidad. Él estaba despierto, leyendo un libro, pero al notar que ella se movía, lo dejó de inmediato y se inclinó hacia ella. Le preguntó cómo se sentía, si tenía dolor o frío, con una ternura en la voz que hizo que a Clara se le llenaran los ojos de lágrimas. Ella le respondió que estaba bien, solo cansada, pero que necesitaba saber qué había pasado. Le preguntó por Eleanor y por la nota. Sebastian le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y le contó todo. Le explicó que las mujeres se habían ido, que la casa estaba limpia de enemigos y que la nota había sido una mentira cruel diseñada para separarlos. Le pidió perdón una vez más por no haberla protegido mejor.
por haber permitido que su propia inseguridad y sus secretos crearan el escenario para que ella sufriera tanto. Clara lo escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Comprendió entonces la magnitud de lo que él había hecho por ella. Se había enfrentado a su familia, había arriesgado su vida en la tormenta y había revelado su secreto mejor guardado, su vista recuperada, solo para salvarla. Le dijo que no tenía nada que perdonar, que él la había sacado del río y de la desesperación, y que eso era todo lo que importaba. Sin embargo, había una pregunta que flotaba en el aire, una incertidumbre sobre lo que sucedería ahora que la crisis había pasado. Sebastián, percibiendo su duda, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines cubiertos de nieve que comenzaban a derretirse bajo el sol. Le confesó que durante mucho tiempo había creído que su vida estaba destinada a ser una existencia solitaria en la penumbra, que su cicatriz y su pasado lo hacían indigno de la luz. Le dijo que cuando ella llegó, con sus libros de botánica y su insistencia en salvar las plantas marchitas, él había sentido miedo, porque ella representaba una esperanza que él no se atrevía a tener. Le admitió que había fingido seguir ciego no solo por estrategia, sino porque temía que si ella veía al hombre completo, con todos sus defectos visibles, dejaría de mirarlo con esa compasión que tanto lo conmovía. Se giró hacia ella, con la luz del día iluminando su rostro marcado y sus ojos grises, llenos de una honestidad brutal. Le dijo que ya no quería vivir en las sombras. Le dijo que quería vivir a la luz del día, pero solo si ella estaba allí para compartirla con él. Le recordó la noche en la biblioteca, cuando ella le confesó que nunca la habían besado, y cómo él había cerrado la puerta para enseñarle. Le dijo que esa lección no había sido solo para ella, sino también para él, porque en ese beso él había aprendido que su corazón aún podía latir. Se acercó de nuevo a la cama y se sentó en el borde. Le dijo que tenía una última lección que enseñarle, o quizás una pregunta que hacerle. Le preguntó si ella, Clara Vance, la restauradora de invernaderos y salvadora de almas perdidas, estaría dispuesta a aceptar a un duque imperfecto que la amaba más allá de la razón. Le pidió que se casara con él, no por conveniencia ni por gratitud, sino para construir juntos ese jardín que ella siempre había soñado, un lugar donde nadie tuviera que esconderse ni pasar frío. Clara lo miró, viendo no al duque poderoso, sino al hombre que había temblado con ella en la orilla del río. Sintió que todas las piezas de su vida, todo el dolor y la soledad anteriores, habían sido el camino necesario para llegar a ese momento. Le respondió que no necesitaba que él fuera perfecto, que solo necesitaba que fuera él. Le dijo que sus cicatrices eran el mapa de su supervivencia y que ella amaba cada parte de su historia. Con una sonrisa que iluminó la habitación más que el sol, aceptó ser su esposa, su compañera y la guardiana de su luz. Sebastián, abrumado por la emoción, se inclinó y la besó. No fue un beso de elección, ni un beso de desesperación bajo la lluvia. Fue un beso de promesa, suave, profundo y lleno de un futuro compartido. Epílogo. 1 año después. El verano había estallado en Derbyshire con una vitalidad exuberante. La mansión de Stonecliff, que una vez pareció una tumba de piedra oscura, ahora tenía las ventanas abiertas de par en par, dejando que la brisa cálida y el sonido de los pájaros llenaran los pasillos. Pero el cambio más espectacular estaba en el exterior. El antiguo invernadero victoriano, que Clara había encontrado en ruinas, había sido completamente restaurado. Los cristales brillaban bajo el sol y en su interior una selva de orquídeas, helechos y flores exóticas crecía con una fuerza salvaje y hermosa. En el centro del invernadero, Clara estaba trabajando en una mesa de trasplante, tarareando una melodía suave. Llevaba un vestido de lino ligero y un sombrero de paja, y su vientre abultado revelaba la llegada inminente de un nuevo heredero para la casa de Ashbourne. Se veía radiante, en su elemento, rodeada de la vida que ella misma había cultivado. La puerta del invernadero se abrió y Sebastián entró. Ya no caminaba con la rigidez de antaño, ni llevaba gafas oscuras. Se movía con la seguridad de un hombre que sabe exactamente a dónde va y quién lo espera. Llevaba en la mano un libro antiguo, una primera edición de botánica que había encontrado en una subasta en Londres y que había comprado pensando en ella.
Se acercó a Clara por la espalda y rodeó su cintura con los brazos, apoyando las manos con cuidado sobre su vientre. Clara se recostó contra él, suspirando de contentamiento. Sebastián besó su cuello, aspirando el aroma a tierra y flores que siempre la acompañaba. Le preguntó si estaba cansada, si el pequeño jardinero le estaba dando mucha guerra. Clara rió y le respondió que el bebé solo estaba ansioso por salir y ver el jardín que su padre había ayudado a construir. Sebastián le entregó el libro. Clara lo abrió con reverencia, sus ojos brillando al ver las ilustraciones. Le agradeció el regalo, diciéndole que era maravilloso. Sebastián negó con la cabeza y le dijo que el verdadero regalo era verla a ella allí, en el centro de su mundo, sana y feliz. Le recordó que un año atrás, en ese mismo lugar, ella le había dicho que las plantas necesitaban sol para sobrevivir y que él le había contestado con cinismo. Le confesó que ella había tenido razón todo el tiempo. Él había sido la planta marchita y ella había sido su sol. Se quedaron allí un largo rato, abrazados en el silencio cómodo de quienes no necesitan palabras para entenderse. Afuera, el mundo seguía girando con sus problemas y sus ruidos, pero dentro del invernadero de Stonecliff, el tiempo parecía detenerse. El duque, que una vez fingió ser ciego, ahora veía con una claridad absoluta que la vida era hermosa, y la mujer que nunca había sido besada ahora sabía que el amor era la fuerza más poderosa de la naturaleza, capaz de resistir tormentas, inundaciones y años de oscuridad para florecer cuando menos se espera. Y así, entre las flores que habían rescatado juntos, Sebastián y Clara siguieron escribiendo su historia, no con tinta, sino con los días luminosos de un futuro que se habían ganado a pulso. Conclusión: las tormentas pueden destruirnos o pueden limpiarnos el camino para empezar de nuevo. La historia de Sebastián y Clara nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción valiente. Es lanzarse a un río helado, es romper las barreras del orgullo y es atreverse a ver la verdad del otro sin miedo. Nos recuerda que todos tenemos cicatrices, pero que son esas marcas las que permiten que la luz entre en nuestras grietas. Si esta historia de pasión, peligro y renacimiento te ha llegado al corazón, si sentiste el frío del río y el calor del invernadero, te invito a dejarme en los comentarios la palabra renacer. Así sabré que eres de los que creen que siempre hay una segunda oportunidad para el amor. Y si quieres seguir descubriendo romances que desafían al destino, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este relato. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de soñadores. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor siempre encuentra su camino a casa